descansando en Dios. Mateo capítulo 14, versículo 36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Después que Jesús subió a la barca con Pedro, la tormenta se calmó al instante. Mateo 14, 32. Y Juan registra que la embarcación llegó enseguida a la tierra donde iban. Juan 6, 21. Mateo registra, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Mateo 14, 34. Jesús y sus discípulos llegaron a la tierra de Genezaret, una pequeña pero muy hermosa llanura situada entre Capernaum y Magdala. El mar de Galilea recibe también el nombre del lago de Genezaret por este lugar. Según Josefo, se trataba de una región cálida y muy fértil que producía una amplia variedad de cultivos. Los campos y los viñedos estaban irrigados por lo menos por 4 grandes fuentes que permitían a los agricultores producir 3 cosechas por año. El destino final de Jesús era Capernaum, pero pasó antes por esta región para bendición de sus habitantes. Cree en Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. La fama del médico divino. Mateo, capítulo 14, versículo 35. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Desde el inicio del ministerio de Jesús, registra Mateo la fama, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Helicápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Ya han pasado por lo menos 2 años del ministerio y la fama de Jesús había aumentado. Jesús ya no podía pasar desapercibido en ningún lugar. Su fama se había extendido de tal manera que todos lo reconocían. Al pasar por los campos, los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y enviaron mensajes haciendo correr la voz por todos los alrededores, que allí estaba el Señor Jesús. Qué bueno que podamos como iglesia llevar el mensaje de Jesús aún a los pueblos más pequeños y apartados. Pablo, usando un sorites de argumentación lógica, enseña: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. La noticia difundida dio como resultado que todos los pueblos alrededor trajeran los enfermos a Jesús. A pesar de que anteriormente Jesús había curado a muchas personas en esa región, en general, era evidente que aún habían muchos otros que estaban enfermos de varias aflicciones. Todos buscaban la bendición de quien era médico divino, capaz de sanar toda enfermedad. El Señor promete: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías capítulo 33, versículo 6. El sanador compasivo. Mateo capítulo 14, versículo 36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Es muy probable que muchos de los que vivían en el territorio de Genezaret habrían escuchado del milagro de sanidad en Capernaum, de la mujer enferma del flujo de sangre que había tocado el borde del manto de Jesús. Mateo capítulo 9, versículos 20 al 22. Ahora es posible que hubiesen muchos enfermos esperando y pensaran que el Señor se cansara de atender a tantos, o que llegara el día para sanar a todos, por lo que le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto para quedar sanados. Jesús, el médico compasivo, tuvo misericordia de ellos y honró tales expresiones de fe, porque todo lo que lo tocaron quedaron sanos. ¿Y tú? ¿Necesitas sanidad física o espiritual? Cristo sana ambas. Jesús, el pan de vida. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús deseaba hacer mucho más por ellos. Quería sobre todo sanarles sus corazones enfermos por el pecado, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, versículo 10.
Ese mismo día se les ofreció como el pan de vida que descendió del cielo, que al comerlo no les permitiría volver a tener hambre o sed, y que les daría vida eterna. Juan 6, versículos 33 al 35. Además, Jesús les dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Juan 6, versículos 51 y 52. No entendieron lo que significaba comer ese alimento celestial y beber esa bebida celestial, por lo cual muchos de los seguidores, discípulos superficiales, se ofendieron y lo dejaron. Juan capítulo 6, versículos 52 al 60, Juan capítulo 6, versículo 66. Al igual que muchas personas de hoy día que buscan a Dios solo por lo que quieren y no les interesa en absoluto lo que Él desea, la mayoría de la multitud se olvidaban de Jesús después que lo sanaba. Descansemos en Dios orando. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías capítulo 17, versículo 14. Dios te bendiga y te guarde.